Hola, soy Rubén, en redes se me conoce como Model of Queer o La Muz, me dedico a la ilustración y al diseño gráfico. Empecé estudiando bachillerato de artes porque no sabía qué hacer con mi vida. Cuando acabé bachillerato de artes empecé con diseño porque no sabía qué hacer con mi vida y al final encontré como un hueco en expresar ciertas cosas que yo había vivido, que estaba sintiendo o cosas con las que había crecido y no había acabado de definir o entender, mejor dicho. Y la ilustración me ayudó mucho a encontrar ese sitio. Pues no sabría muy bien definir mi estilo porque sí que es verdad que es como cuando ves una ilustración mía sí que tiene como esos, no sé, como es fácil de identificar, pero al final creo que puedo tener como ese estilo como más infantil, más naif, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo mezclado con algo más siniestro, más pues Tim Burtoniano quizá, o de Edward Gorey, o todos estos ilustradores que sí que han sido referentes para mí en algún sentido, aunque sea visualmente. Creo que en cierta manera siempre han estado vinculados a ese hecho, o sea, aunque no sea de manera tan consciente, pero siempre he estado hablando de mis vivencias, de cómo veía el mundo, de cómo veía ciertas cosas que no me parecían bien o que no conseguía digerir bien. Luego las conseguí traducir a un lenguaje que es más internacional y más vinculado a la lucha por los derechos humanos. Pero creo que el punto está justo cuando hice el trabajo final, que decidí que a mí la publicidad me importaba tres mierdas y quería vincular lo que había aprendido de diseño gráfico, de creación de proyectos, a algo que tuviera un sentido humanitario, que tuviera un sentido para las personas más allá de un consumismo o un capitalismo. Pues lo mismo, salen un poco del propio autoconocimiento, de la construcción de una propia identidad. Al final, como persona no binaria, me he encontrado siempre entre dos mundos en este sistema, en el mundo de ser un hombre o en el mundo de ser una mujer, y encontrarte siempre pues, en otro mundo aparte que ni siquiera está dibujado. Entonces es todo un proceso, entonces siempre me he sentido vinculado a ese colectivo, aunque aún no lo conociera en ese momento en el que yo estaba creando como mi identidad artística o mi identidad creativa, porque siempre había pertenecido a ese colectivo, a ese grupo, a esas personas que estaban buscando un hueco en el mundo y que no se les había dado desde el principio. Mi lucha comienza justo en el mismo sitio, cuando yo no encuentro ese lugar como persona cis, y entonces empiezo a darme cuenta de que existe un mundo más allá de ser hombre o mujer. Como persona no binaria me ha llevado muchos más años porque no es un sitio que esté dibujado, ni siquiera como persona trans. Como persona trans tienes muy definido, o más definido, más que muy definido, el hecho de ser un hombre o de ser una mujer, pero como persona no binaria no está definido ese espacio. No existía, empieza a existir ahora, pero no existía en el imaginario colectivo. Entonces era algo que empecé a dibujar yo por mi cuenta, y al final acabé encontrando un hueco yo donde encajaba mucho más gente y donde encontré pues al final mi sitio. Entonces el hecho de que mi arte hable de eso viene también de una identidad propia que refleja esa realidad en la que encaja mucha otra gente. Un mundo sin ciseteros, no, es coña. Me parecería bien un mundo donde, indistintamente de tu identidad o tu procedencia, pudieras tener las mismas oportunidades, no tuvieras que esforzarte más de la cuenta. Un mundo sin privilegios, al fin y al cabo, porque al final los privilegios existen porque hay alguien debajo. Un mundo sin privilegios significa un mundo donde todo el mundo tenemos las mismas oportunidades, y un mundo donde todo el mundo puede vivir dignamente sin ser
alguien que está rechazado o aparte, o tiene que vivir en un gueto, o no está siendo comprendida.